Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva jornada, un seminario web organizado por el Instituto de Estudios Cajasol, que lleva un título sugerente: las 5 cosas que debes saber para dirigir con éxito un proyecto profesional. Durante la tarde de hoy vamos a analizar aspectos de la mano de José Peinado, ingeniero de telecomunicaciones, máster en robótica también por la Universidad de Sevilla, un profesional con muchos años de experiencia en el ámbito privado, en compañías como Schneider, entre otras, también con un amplio bagaje en la formación. Les invitamos a todos ustedes a sumarse a esta sesión durante la tarde de hoy, a ser proactivos, a ser participativos a través del chat que permite esta herramienta Microsoft Teams. Y sin más, vamos a empezar. José Peinado, te damos las buenas tardes. Te agradecemos que te sumes también al programa académico del Instituto de Estudios Cajasol y cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos los asistentes. ¿Me escucháis bien, verdad, el volumen? Sí, Isaac, ¿ahí me escucháis por lo menos? Sí. Ok. Ahora sí, perfecto. Vale, fenomenal. Empezamos, si os parece. Os voy a hacer una breve introducción de cuál es el objetivo de la charla que vamos a tener hoy. La intención es que tengamos una charla distendida y, en la medida de las posibilidades, que los que estáis en casa escuchando, en la oficina, donde estéis conectados, que tengáis la posibilidad de interactuar y hacer esto lo más beneficioso para vosotros, ¿no? Que saquéis el máximo partido de esto. Entonces os pido, por favor, tenéis, como ha comentado la persona que ha hecho la introducción, la herramienta de hacer preguntas y respuestas, que es una especie de chat donde hacéis las preguntas, los comentarios o las sugerencias que consideréis oportunas a lo largo de la presentación. Os pido, por favor, que me deis indicación cuando lleguen preguntas y vamos respondiendo, si queréis, sobre la marcha, y si no, hacemos una revisión al final de la sesión, por si se ha quedado alguna en el tintero. Os cuento un poco mi bagaje en un minuto y a partir de ahí os cuento principalmente qué es lo que vamos a tratar, qué es lo que vamos a ver hoy, por qué lo vamos a ver, por qué consideramos que es importante, que es relevante, y cómo os puede ayudar en vuestro día a día, si es que tenéis algún tipo de relación, que será difícil que no, si estáis conectados ya en esta sesión, con la dirección de proyecto de algún modo, ¿vale? Yo soy José Peinado, como ya se ha dicho. Yo trabajo en una empresa multinacional que se llama Schneider Electric. En este momento me dedico al desarrollo de alianzas estratégicas de mi empresa con otras empresas y a la ejecución de proyectos de innovación dentro del ámbito de colaboración entre grandes compañías, ¿no? A nivel internacional, he sido director de proyectos internacionales durante mucho tiempo y vengo colaborando con el Instituto Cajasol y con otras instituciones en temas de dirección de proyectos, de procedimientos de dirección de proyectos durante muchos años, en base a la experiencia que he ido acumulando durante este tiempo, tanto en mi día a día real de la ejecución de proyectos como en el estudio de los procedimientos y en mantenerme al día con las últimas tendencias en dirección de proyectos. Bueno, soy PMP, profesor de preparación de cursos de PMP, de certificaciones del PMI y de otro tipo de certificaciones y procedimientos en dirección de proyectos, ¿no? O sea, que mi área de expertise sería la dirección de proyectos y todo lo relacionado con estrategia y alianzas, que son como las 3 grandes áreas donde principalmente tengo focalizada mi carrera profesional. ¿Por qué considero que la dirección de proyectos es relevante y por qué vamos a discutir hoy sobre temas de dirección de proyectos? La dirección de proyectos está en casi cualquier cosa que tenga que ver con una empresa, porque los proyectos, por definición, son un esfuerzo temporal que tiene como resultado un entregable único, digamos. Esa es la definición más genérica de proyecto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un proyecto es casi cualquier cosa en la que pongamos el empeño, que tenga una fecha de finalización y que dé como resultado algo que sea único, ¿vale? Normalmente se diferencia entre proyectos y operaciones. Las operaciones de las compañías son aquello que hace la compañía de forma recurrente y que da como resultado un producto que no es único, sino que es repetible en el tiempo, exactamente con las mismas características. Un proyecto, por contra, es algo que da como resultado un objeto, un servicio, lo que sea que al final conseguimos, pero que es único. Por ejemplo, si voy a hacer una casa, si me voy a hacer una casa, esa casa será única porque tendrá una única ubicación, será para un único propietario, hablando de una casa privada, ¿no? Es un ejemplo claro y sencillo de qué es un proyecto. Oye, pues hacer una casa es un proyecto, está claro, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que a priori podrían no parecer que son proyectos y que lo son. Os digo, yo llevo ya, como os comentaba,
unos cuantos años bastante colaborando con el Instituto Cajasol en la preparación de certificaciones de PMP y en general en la formación sobre procedimientos de dirección de proyectos. Y muchas veces se nos da el caso de personas que participan en webinars de este tipo o en otras sesiones formativas o en cursos de preparación de certificaciones que a priori podría parecer que no tienen relación directa con el mundo de la dirección de proyectos, ¿no? Pues hemos tenido desde personas relacionadas con el mundo del cine que nos decían, oye, es que para mí el establecimiento, la fase en la que yo voy a abordar una película o un desarrollo cinematográfico o de cualquier desarrollo de vídeo, de marketing, de este tipo de cosas, de desarrollo de contenido visual, hay una fase en la que tengo que hacer el casting de las personas que van a participar y eso en sí mismo, el casting per se, es un proyecto porque es un esfuerzo temporal que da como resultado la selección de un personal determinado que será único para ese caso. Hay muchos, por eso os decía que los proyectos están en muchas partes del mundo y de hecho cuando uno estudia dirección de proyectos cae en el pecado de ver proyectos en todas partes, ¿no? Entonces al final terminas utilizando las herramientas y los procedimientos que aprendes para dirigir de forma eficiente los proyectos, de forma eficaz, en cualquier ámbito de tu vida. Entonces se da mucho el caso de que al final apliquemos técnicas de dirección de proyecto para la gestión de tu propia boda, ¿no? Eso es bastante habitual. Que no deja de ser un proyecto en sí, es decir, la organización de un evento tipo boda, o puede ser una boda, puede ser este mismo webinar, puede ser una formación de cualquier tipo, puede ser un evento deportivo, es un proyecto en sí, ¿vale? De hecho, más adelante durante la sesión de hoy utilizaremos este caso como ejemplo, la organización de un evento deportivo en concreto, ¿vale? Para que veáis un poco las similitudes de algo cercano, que todos un poco más o menos podemos entender cómo es el funcionamiento de la organización del evento deportivo y los requisitos que tiene. Bien, ¿por qué organizamos el webinar este si ya hay un montón de cursos, de formación, de certificaciones, de cosas? Pues precisamente por eso. Lo más habitual cuando preguntamos a la gente qué es lo que necesita o por qué hacen los cursos de formación o por qué se piensan en certificar en dirección de proyectos, la respuesta más habitual es: nosotros ya hacemos proyectos de empresa, pero los queremos hacer de forma profesional. Esa es una de las respuestas más comunes. Otra de las respuestas más comunes que te encuentras es: nosotros necesitamos que alguien nos diga cuál es la forma buena de llevar un proyecto. O sea, hay una falta de procedimiento. Hace 30 años, posiblemente entre 30 y 40 años, existía un vacío en cuanto a la procedimentación, si es que podemos utilizar esa palabra, para la dirección de proyectos. La dirección de proyectos hace 40 años no se había abordado como un área de conocimiento específico y no se habían desarrollado esos procedimientos, no se había profesionalizado, es decir, una persona que le dijera, oye, tienes que llevar para este proyecto, no sabía cuál era el primer paso, el segundo, el tercero y el cuarto. No sabía qué tenía que hacer. Entonces, con su mejor voluntad, hacía aquello que creía conveniente para ir llevando para adelante el proyecto. ¿Vale? Os estoy hablando de hace aproximadamente 40 años. Desde entonces surgió casi la primera institución que empezó a formalizar este tipo de procedimientos, fue PMI, se llama Project Management Institute, es una institución americana que creó la primera certificación reconocida a nivel mundial que se llama PMP, Project Management Professional, ¿vale? Que algunos lo habréis conocido, algunos lo tendréis incluso, o algunos os sonará. Esa fue como la primera certificación que oficializaba el conocimiento en dirección de proyecto y que atacaba por primera vez el área de conocimiento específico de dirección de proyecto. Para que nos entendamos, ha venido siendo durante muchos años el equivalente a tener un MBA en gestión de negocio, ¿vale? Es decir, eso que se formalizó con la dirección de empresas, con la dirección del negocio, en unas áreas de conocimiento que había que cubrir, un poco PMI venía a cubrir esa necesidad focalizada a la dirección del proyecto. Desde esos años para acá han venido pues, nuevos procedimientos en base a eso, mejoras, evoluciones, con un concepto que surgió hace también alguna década, que imagino que os sonará, que es las metodologías ágiles, agile, lean, todas estas cosas, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, vamos a ver esto muy rápido. Aquí tenemos los puntos que vamos a ver hoy. Vamos a ver qué es la dirección de proyectos, protocolos de procedimiento, algunos conceptos clave y vamos a ver 5 cosas básicas, ¿vale? No vamos a ver más que eso.
Ahora después vamos a ver cuál es la diferencia entre Agile y las técnicas de procedimiento predictivo, que se llama digamos, la otra alternativa, ¿no? Son las dos grandes familias de tipos de procedimientos para dirigir proyectos, son las metodologías predictivas y las metodologías ágiles, ¿vale? Y aunque suene a chino mandarín, ahora en principio estoy seguro que dentro de un rato lo vais a entender cuál es la diferencia. Bien, muy bien, ya entendemos que esto de dirigir proyectos es importante, que está relacionado con casi cualquier cosa en el mundo de la empresa, que hay muchos proyectos más allá de aquellos que son proyectos de venta a un cliente directo, porque hay proyectos internos de reforma de la propia compañía. Muy bien, ok, José, venga, te lo compro. ¿Por qué hay que saber, por qué tiene sentido este webinar de focalizarnos en 5 cosas concretas? Pues porque en estas últimas décadas, desde hace 40 años, que prácticamente no teníamos ningún procedimiento, y PMI empezó a elaborar esos procedimientos y sacó la certificación de PMP, han venido apareciendo tantísimos tipos de metodologías diferentes que ahora lo que tenemos es, si puedo utilizar la expresión, un carajal en cuanto a cuál es la metodología que tengo que abordar, que tengo que utilizar. Tenemos en mi humilde opinión, un exceso de metodologías disponibles en el mercado. Eso no es necesariamente malo, pero sí genera confusión y una dificultad a la hora de saber qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, hoy tú la realidad es que si alguien, tu jefe o quien sea, te asigna un proyecto del que tú seas responsable, te sientas delante de un papel en blanco con un bolígrafo en la mano y hay que saber cuál es el primer paso, cuál es el segundo, cuál es el tercero y cuál es el cuarto, ¿no? Y para eso hay que tener muy claro las bases. Habrá gente que hable de los diferentes tipos de metodología, hay muchísimas siglas, muchísimos conceptos, muchísimos términos. Hay que tener 4 o 5 conceptos muy, muy, muy claros, ¿vale? Y eso es precisamente lo que tratamos de abordar en esta sesión de hoy. Dar las 5 cosas que son absolutamente claves para dirigir un proyecto de forma profesional y eficaz, ¿vale? Que esas son las 2 cuestiones que hay que poner dentro de la balanza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí en el chat de preguntas y respuestas? ¿Alguien que quiera que abordemos alguna duda concreta antes de que entremos en detalles? Mira, todavía, José, no veo ninguna pregunta, pero las acumulamos, si te parece, en la parte final. Vamos a tu ritmo, de todas maneras. Vale. Pero yo te voy avisando, si te parece, si hay alguna, ¿de acuerdo? Vale, si tú me interrumpes si hay alguna, de todos modos yo haré alguna paradiña durante la sesión, ¿vale? Para que el que tenga la necesidad de hacerla sobre la marcha, si quiere hacerla, que la comunique. Genial. ¿Vale? Perfecto. Fenomenal. Bueno, pues entramos un poco en el detalle, ¿vale? Como esta sesión es una sesión generalista en el que no damos por hecho que nadie tenga ningún conocimiento previo, me parece interesante que revisemos cuál es el rol del director de proyecto, ¿vale? Ya hemos explicado qué es un proyecto, qué se entiende por un proyecto de forma general y os he dado algunos ejemplos de dónde podemos encontrar proyectos, dónde tenemos que mirar para encontrar lo que es un proyecto, ¿no? La imagen que siempre se da de un director de proyecto, en la mayoría de libros que vais a encontrar por ahí, el símil que más se utiliza es el director de orquesta, ¿no? El director de proyecto, digamos, con fuerza, con capacidad de influencia dentro de su empresa, dentro de su organización, debería ser un director de orquesta que se dedica a controlar a las diferentes personas que intervienen en el proyecto, a los diferentes actores que intervienen en el proyecto, a la gente que participa de una u otra manera en el proyecto, en las diferentes fases del proyecto. Esto es lo que debería ser, ¿vale? La realidad que nos encontramos en la mayoría de los casos es que el director de proyecto, dependiendo de la organización, es el hombre orquesta. Entonces, no solo hace las tareas propias del director de proyecto, sino que muchas veces le toca pringarse, hablando mal y pronto, en muchas de las otras tareas porque se encuentra que no tiene un equipo asignado o que los recursos están limitados o incluso que su capacidad de influencia dentro de la organización es limitada, ¿vale? En cualquiera de los casos, incluso siendo el hombre orquesta, tenemos que mantener, y esto sí es importante, tenemos que mantener una visión alta porque el director del proyecto debe ser el responsable de la ejecución, de la correcta ejecución del proyecto, ¿vale? Este debe ser siempre el objetivo del jefe de proyecto, independientemente de la metodología que use. Y es importante mantenerlo porque no podemos perdernos en los procedimientos y la metodología. Los procedimientos y la metodología tienen que ser una herramienta que nos lleve a la consecución del éxito del proyecto. Si nos metemos en un berenjenal en el que la metodología, la burocracia, el papeleo
supone un inconveniente mayor que el beneficio que obtenemos de eso, es que lo estamos haciendo mal. ¿Sí? Y aquí interviene el riesgo de lo que os decía antes. No existen tantas metodologías en el mercado que podemos perdernos en querer seguir alguna de estas metodologías de forma estricta. No estoy diciendo que haya que hacerlo de forma laxa o que haya que hacerlo de forma poco profesional. Hay que conocer las bases de las metodologías disponibles o fiarse de alguien que, conociendo esas bases, te dé las directrices de las actividades concretas que tú tienes que seguir para dirigir tu proyecto. ¿Vale? Os prometo que todo esto que estoy diciendo lo voy a volver a repetir y a traducir a un lenguaje más entendible todavía, ¿vale? Esto solo estoy haciendo una pequeña introducción. Pero quiero decir, hay muchísimas metodologías disponibles a día de hoy. Aquí tenéis algunos nombres de algunas de ellas, ¿vale? Esa de Project Management Institute es el que os comentaba, que es la institución fundacional del PMP, o sea, la que creó el PMP, la certificación PMP, muy conocida y muy reconocida todavía a día de hoy a nivel mundial. Prince2 es una que creó Reino Unido específicamente para competir directamente con la alternativa americana. Y bueno, ha tenido una aceptación bastante limitada. Yo diría que fuera de Reino Unido es poca reconocida, esa es la verdad. Si pones en el currículum que tienes el Prince2, no sé si hay mucha gente que lo entienda. El PM2, asociado a la iniciativa de Open Project Management Methodology, es una iniciativa de la Unión Europea, promovida por la Unión Europea, precisamente, digamos, para ganar o para mejorar la balanza con respecto a Estados Unidos con el PMI. Y después hay muchas otras siglas relacionadas con metodologías ágiles, ¿vale? Os he dicho antes que íbamos a comentar la diferencia entre metodologías ágiles y metodologías predictivas, ¿vale? Lo haremos a continuación. Pero porque os suenen algunos nombres, seguro que si alguna vez tiene algún tipo de relación con esta dirección de proyectos, sobre todo con temas software, os suenan términos como Scrum o Design Sprint o Lean Startup o todo este tipo de familia de metodologías caen dentro de la categoría de metodologías ágiles, ¿vale? Yendo a la diferencia entre metodologías ágiles y metodologías predictivas, ¿vale? Y volvemos a situarnos para que nadie se pierda. Hemos empezado viendo qué entendemos que es un proyecto, dónde podemos mirar para ver proyectos, por qué tienen importancia los proyectos, porque tiene importancia que sepamos de dirección de proyectos y dirigir los proyectos de forma profesional y eficaz dentro de las organizaciones. Para poder dirigir proyectos de forma eficaz y profesional, tenemos que aplicar algunas de las metodologías que existen, porque ya hay personas que se han dedicado su tiempo a estudiar cuáles son las mejores alternativas de llevar a cabo las tareas necesarias para dirigir un proyecto de forma conveniente y las han reflejado en una metodología. No tiene sentido que inventemos la rueda. Lo que sí tiene sentido es que cojamos lo mejor de esas metodologías y lo adaptemos a nuestra realidad diaria, ¿vale? Y las claves del webinar de hoy son, vamos a dar las pinceladas críticas para que sepáis adaptar esas metodologías existentes en el mercado a vuestra realidad del día a día y que os quedéis con lo estrictamente necesario. Porque si no, os vais a ir al mercado y os vais a encontrar, tengo por aquí una copia, si no recuerdo mal. Mirad, para que os hagáis una idea, os lo hago en directo. Esto es una copia en papel del PMBOK, que es como la Biblia del PMP, para que nos entendamos, ¿vale? Esto de aquí, espero que se vea por la cámara, es lo que PMI dice que es uno de los libros que deberías estudiarte para aprender la metodología PMP de dirección de proyectos. Si el 100% de tu vida, de tu carrera profesional, estos son del orden de 276 páginas, ¿vale? Si el 100% de tu carrera profesional está orientada a ser director de proyecto en exclusiva, pues es una inversión que puede tener sentido de tiempo y de dinero, ¿no? Porque obviamente son las dos cosas. Os va a llevar tiempo y os va a requerir dinero. Formaros en metodologías. Os animo a que lo hagáis si es esa la decisión que queréis tomar. Si la dirección de proyectos es una necesidad que tenéis paralela a vuestra actividad principal, porque resulta que no sois directores de proyectos profesionales como tal, sino que es que tenéis que dirigir proyectos en el ámbito de vuestro día a día,
entonces os resultará muy conveniente las directrices que vamos a dar hoy. ¿Vale? Contextualizado esto, vamos a hacer la distinción entre metodologías existentes de la familia de metodologías predictivas y de la familia de metodologías ágiles. Y para que entendáis la diferencia, las metodologías predictivas son aquellas con las que yo me siento un día delante de un folio en blanco e intento predecir qué es lo que va a pasar a lo largo de todo el proyecto. O sea, planifico toda la vida del proyecto de principio a final. ¿Vale? En las metodologías ágiles, ahora hago la comparativa con las imágenes para que entendáis la diferencia. En las metodologías ágiles, sin embargo, yo me siento un día y digo, ok, ¿sabéis qué pasa? Que es que yo el día cero que me siento a planificar mi proyecto, lo cierto es que es imposible que sepa qué es lo que va a ir sucediendo a lo largo del proyecto. ¿Vale? Lo asumo como una realidad, es imposible. Lo cierto es que, según los datos disponibles por las diferentes instituciones que trabajan en los estudios de dirección de proyectos, entre ellas PMI, se considera que el día cero que tú te sientas a ver qué resultado quieres obtener, en qué tiempo lo vas a hacer, cuánto te va a costar el proyecto, el día cero que tú te sientas a planificar, venga, me quiero hacer una casa, me voy a poner a elaborar el plan de proyecto para hacerme una casa, ¿vale? Ese día tú tienes un 70% de incertidumbre. Quiere decir, el 70% es imposible que tú lo definas porque no lo conoces. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que van a cambiar a lo largo del tiempo. No sabes, en el caso de la casa, ¿no? Retomando el caso de hacerme una casa, no sabes cuánto van a costar los materiales dentro de 3 meses, que será cuando tú lo compres. Imaginaos en la situación actual en la que estamos de inflación. Ese coste, obviamente, cuando sube dentro de 3 meses, te va a romper la planificación previa que tenías de presupuesto. Los plazos de entrega se te pueden disparar porque resulta que hay un material que viene de China y en un puerto en China hay un colapso del transporte internacional. Es decir, hay un montón de factores que pueden influir en el ciclo de vida de tu proyecto en cualquier momento que tú no controlas. Las metodologías ágiles lo que dicen es, mire usted, yo asumo que es que el día cero yo no tengo, hay un 70% de mi proyecto, puede decir una cifra, que lo desconozco y lo asumen dentro de los procedimientos. Entonces se trata de ir haciendo iteraciones en la definición de ese plan de proyecto, iteraciones cortas en las que vas ejecutando el proyecto por trozos, si es que queréis que lo digamos así, por trocitos a medida que voy teniendo un nivel de conocimiento mayor del proyecto. Ese es el fundamento de las metodologías ágiles. El origen está cuando se empezó a desarrollar programas de software, programas de ordenador. El conocimiento que tenía el desarrollador de software era mucho mayor que el que tenía el usuario que definía qué es lo que tenía que hacer ese programa de ordenador. Entonces, cuando se sentaba el que le había dicho al programador lo que tenía que hacer, no sabía qué es lo que podía hacer un software de ordenador. ¿Vale? Ni siquiera sabía qué funcionalidades podía pedir, porque no tenía conocimiento. Entonces, en los primeros proyectos de software, y sigue pasando a día de hoy, entre los requisitos iniciales y el resultado final del proyecto se parece como un huevo a una castaña habitualmente. El producto que se elabora como resultado o que se obtiene como resultado de ese proyecto evoluciona muchísimo. ¿Sí? De ahí la necesidad de la aparición de las metodologías ágiles principalmente. Aparecieron en el mundo del software inicialmente y después se han extendido porque permiten abordar no solo proyectos de software, sino cualquier tipo de proyecto donde el nivel de incertidumbre es alto. ¿Vale? El símil con las imágenes es porque es muy parecido a estas dos cosas. Es decir, las metodologías predictivas, tú cuando compras un décimo de la lotería de Navidad, lo compras el día que lo compras y vas y compras un número concreto y te quedas esperando a que ese número sea el que salga. Y ya veremos. Al final, cuando llegue el momento del sorteo, veremos si has acertado o no, ¿no? Eso es un poco, yéndonos al extremo, digamos, el símil con las metodologías predictivas, ¿vale? En las metodologías ágiles, sin embargo, es más parecido a las apuestas que se pueden hacer durante el transcurso de un partido. Es decir, tú en el transcurso mismo del partido puedes ver cosas que reducen tu nivel de incertidumbre, porque, hombre, si un equipo está ganando 7-0, apostar a que gana al final del partido, digamos que el nivel de incertidumbre, por decirlo de alguna manera, es menor, ¿no? Obviamente el beneficio también será menor, imagino, pero el nivel de incertidumbre es menor sin duda alguna. ¿Sí? ¿Entendéis? ¿Queda claro? Fenomenal. Vale, pues dicho esto, vamos a ir al núcleo gordal del webinar de la sesión de hoy. ¿Vale? Os hemos prometido
que íbamos a abordar los 5 principales áreas o las 5 cosas en las que debemos de centrarnos y focalizarnos, ¿vale? Os voy a introducir una herramienta que a mí me parece extremadamente útil por su simplicidad y por su, digamos, por lo visual que resulta. No sé si lo habéis escuchado el término o estáis familiarizados con esta misma herramienta en otros ámbitos, fuera de la dirección de proyecto, porque también existe, ¿vale? La herramienta es el Project Management Canvas, que es un Canvas. Existen Canvas en otras áreas, ¿vale? Existe Canvas para la definición de modelos de negocio, existen Canvas para la validación de modelos de negocio de startups, que es principalmente donde se origina esta herramienta, donde tiene su origen. Pero a mí me parece muy útil, muy útil, el Canvas para la dirección de proyecto. ¿Qué es el Canvas, José? Bueno, pues el Canvas no es más que una representación gráfica, como veis aquí. Este es un modelo de Canvas, ¿eh? Ahora enseñaremos, vamos a pasar a otro, que es más simple que este, porque a mí este me parece que tiene demasiada complejidad. Pero un Canvas, en general, es un papel de este tipo, puede estar hecho a mano, ordenador, en una slide o donde os dé la gana, principalmente, en el que se distribuyen en cuadritos y son, cada uno de esos cuadros representa un área en el que tenemos que poner el foco para tener una visión completa. Lo bueno del Canvas es que supuestamente, la idea original del Canvas es que de un simple vistazo en una única página tengas una foto completa, en este caso del proyecto, del estado del proyecto, de las áreas clave de la dirección de proyecto, en un solo vistazo. No en un documento de 300 páginas que se te olvidó actualizar las 3 últimas veces y que está guardado con la versión barra baja final, barra baja definitiva, esta es la buena y ese tipo de cosas, sino una hoja muy simple. ¿Vale? Y aquí quiero hacer un break, consejo personal en base a mi experiencia. Las herramientas que utilicemos para dirección de proyectos, sea cuales sean, cuanto más simples sean, mejor. La simplicidad en las herramientas, que muchas veces hay gente que lo mira con distancia porque parece que son como poco profesionales, ¿no? Las cosas cuando son demasiado sencillas parecen como infantiles. Si parecen infantiles hechas por un niño de 3 años y funciona, maravilloso. No tengáis miedo en utilizar herramientas que parezcan a priori simples si os resultan útiles. ¿Vale? La simplicidad o la complejidad no es una característica que tenga valor per se en las herramientas que se utilizan en la dirección de proyectos. Cuanto más simple seáis capaces de mantener las herramientas que utilizáis en la dirección de proyectos, mejor os irá. ¿Vale? Os decía, a mí esta herramienta me parece útil, pero a mí me gusta más simple. ¿Vale? Esta es un Canvas que he elaborado yo mismo en base a mi experiencia. Y aquí sí hay recogido una serie de áreas muy concretas, ¿vale? Y vamos a entrar a explicar con algo más de detalle estas áreas. El cuadro que veis en el centro, que ocupa la mayor parte del slide o de la pantalla, es el alcance. Bueno, ¿qué es el alcance del proyecto, José? Bueno, pues el alcance del proyecto es eso que vamos a hacer. Es decir, cuando hablamos de un proyecto, tú vas a hacer algo. Puede ser un producto, puede ser un servicio, lo que quieras, pero el proyecto termina con un entregable que se llama, ¿vale? En el lenguaje técnico de dirección de proyectos, con uno o con varios entregables. ¿Sí? Es decir, la persona que os encarga el proyecto le dice, es que yo no soy capaz de identificar entregable. Bueno, pues piénsalo, porque la persona primera que te encargó el proyecto algo te ha encargado. No, es que mi proyecto es la modificación de un proceso interno de mi empresa. Bueno, pues la modificación, o sea, no tiene por qué ser algo tangible como tal, ¿vale? No tiene que ser un producto per se, no tiene que ser un jarrón. Puede ser una casa, tan tangible como una casa, o puede ser intangible como el cambio de un procedimiento interno de una compañía. ¿Vale? La cuestión, el requisito, digamos, que exige la definición de proyecto es que sea único. Recordad. ¿Ok? Bien. Digamos que el alcance es la primera información que vamos a tener porque la persona que te ordena o que te sugiere o que te involucra en el proyecto o que te asigna el proyecto, el promotor,
que se utiliza habitualmente esa palabra, pues tu jefe, el cliente o quien sea, una primera definición de qué va el proyecto te tiene que dar. Es decir, si no te dice de qué va el proyecto, difícilmente podrás decir, sí, no te preocupes, yo me encargo. No, o sea, no. Hay un momento en que algo de definición, aunque sea de alto nivel, te tiene que dar. Bien, dentro de ese área se trata de coger esa definición de alto nivel. Si está incompleta, habrá que completarla. Y en base a eso, empezar a trabajar como punto de partida. ¿Ok? Cuando tenemos esa información inicial, voy a intentar hacer una cosa. No, esto no funciona. Vale, si tenemos esta información del alcance, donde nos tenemos que ir después es a la gestión de los interesados. Este cuadrito que tenéis arriba a la izquierda. ¿Qué es esto de los interesados, José? Pues muy fácil de entender. Interesado es la traducción al castellano de una palabra que tiene más sentido en inglés que en español, la verdad, que se llama stakeholder. En español no utilizamos mucho de forma natural la palabra interesados, pero por la traducción de stakeholder, que sí que tiene mucho más uso en inglés, se viene utilizando este término en el lenguaje de dirección de proyectos. Pero interesado hace referencia a cualquier persona que tenga relación de algún tipo con el proyecto. Preguntas que surgen habitualmente. ¿Ese que es el cliente? Sí. No solo, pero sí. ¿El cliente es un interesado? Sí. ¿El cliente es el único de los interesados? No. ¿Quién más es interesado entonces? Pues imaginaos, hablamos en el caso de la construcción de una casa, ¿no? Que es un ejemplo que yo creo que es muy gráfico para todo el mundo. La persona que ordena o que va a pagar la casa, el promotor de la casa, pues un promotor privado, es sin duda un interesado del proyecto, por supuesto. Pero la empresa constructora que interviene en la construcción, si nosotros lo que estamos haciendo es la dirección del proyecto, será sin duda un interesado, ¿vale? Es que los vecinos de la casa, es decir, los propietarios de las casas colindantes al terreno, si es que estamos hablando de una casa unifamiliar o independiente, al terreno donde yo quiero edificar, son sin duda un interesado. Bueno, ¿por qué, José? Porque imaginaos que le estamos generando ruido y nos demandan. Nos van a impactar tanto en el presupuesto, si eso conlleva una multa, como en el retraso que pueda tener en la entrega de la vivienda por una paralización de la obra, por ejemplo. ¿Vale? Por poner algunos de los casos hipotéticos. ¿Quién más podría ser interesado en el caso de la construcción de una vivienda? Pues seguro que hay una organización dentro del ayuntamiento en el que estemos haciendo esa casa que se dedica al área de urbanismo. El área de urbanismo del ayuntamiento competente seguro que tiene algo que decir, ¿vale? Los organismos normativos en general serán siempre interesados en nuestro proyecto. Bueno, ¿y por qué son interesados? Porque en la medida en la que influyen o pueden influir positiva o negativamente en nuestro proyecto, tienen que estar identificados como interesados. ¿Sí? ¿Y por qué es conveniente que todos los interesados que tengan algún tipo de influencia positiva o negativa en el proyecto estén dentro de ese listado o los tengamos en la cabeza o los estudiemos o planifiquemos cómo interactuar con ellos? Pues porque tienen influencia tanto en el tiempo de ejecución del proyecto, en este otro área, como en el presupuesto, como en los riesgos. ¿Vale? Veremos que todos estos cuadritos tienen interrelación, no son áreas inconexas, sino que cuando intervenimos en uno, cuando pasa algo en uno de ellos, directamente tiene repercusión en todos los demás. Si hay un interesado que no tenemos identificado, puede que tenga unos requisitos sobre el alcance que no teníamos contemplados. Eso pasa habitualmente con los temas normativos, por ejemplo. Imaginaos que yo estoy haciendo una casa porque viene un señor y me dice, mire usted, yo quiero que me haga usted un plan para construirme una casa. Entonces nosotros nos ponemos manos a la obra, identificamos a los interesados y se nos olvida identificar que urbanismo es un interesado, ¿vale? Clave en este proyecto, dadas las características del proyecto, ¿no? En el que estamos. Vale, no atendemos a las necesidades de urbanismo. ¿Qué creéis que puede pasar? Pues que montemos una casa que posiblemente no cumpla con la normativa local, puede cumplir con la normativa nacional de las normas de construcción, pero si hay alguna normativa local de urbanismo más concreta y específica para ese área, porque tenga un nivel de protección, por ejemplo, mayor, y nos damos cuenta al final del proyecto, os podéis imaginar el nivel de impacto que eso pueda tener a nivel de presupuesto y de tiempo.
¿vale? Y aquí hago un paréntesis que es la identificación de riesgos, de la que hablaremos dentro de un poco. La identificación de riesgos, que es este cuadrito de aquí abajo a la derecha. Cuanto antes tengamos identificados los riesgos, ¿vale? Cuanto antes abordemos esos riesgos, mucho menor será el alcance o el impacto negativo que esos riesgos puedan tener en el proyecto, ¿vale? Es decir, si hay algún tipo de requisito que urbanismo nos tenga que imponer, o el área del urbanismo del ayuntamiento local nos tenga que imponer sobre nuestro proyecto, cuanto antes lo sepamos, mejor. Será mucho más fácil cuando lo estemos planeando, o sea, haciendo el plano de la casa, que si nos damos cuenta que hay un requisito de urbanismo cuando la casa está hecha, ¿vale? No se le escapa eso a nadie. Ok, hemos visto que es muy importante focalizarnos en el alcance, es muy importante focalizarnos en los interesados. Igual de clave son las comunicaciones, que es este otro cuadrito que tenéis debajo de los interesados. Oye, José, ¿y esto de las comunicaciones de qué va? Pues muy bien. Ya nos han dicho que tenemos que hacer el proyecto, nos han dado al menos una definición alto nivel de qué va el proyecto, que eso es el alcance, ¿vale? Después, nosotros como directores de proyecto nos encargaremos, no nos vamos a quedar con la definición alto nivel. Después veremos un par de herramientas para ahondar más en el detalle del alcance del proyecto. Pero bien, hemos empezado a identificar a los interesados, ¿vale? Eso que os he dicho de ir listando las personas que tienen capacidad de influencia positiva o negativa sobre el proyecto, se le llama habitualmente proceso de identificación de los interesados, ¿ok? Muy bien, pero con esos interesados, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vamos a comunicarnos con ellos. Lo que tienen los interesados siempre son necesidades de comunicación, porque aunque te vayan a poner requisitos o restricciones o puedan ser el origen de algún riesgo futuro, la forma de interactuar y de obtener información y proporcionarles información a ellos o chequear que el proyecto esté conforme a sus requisitos es a través de la comunicación. Entonces, ¿qué se aborda en esa cajita de las comunicaciones, José? Pues muy sencillo. Las comunicaciones se tienen que planificar. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, como directores de proyecto, tenemos que ejecutar esas comunicaciones, llevar a cabo esas comunicaciones con los interesados de forma organizada y proactiva por nuestra parte. Es decir, no vale que yo tenga los identificados interesados y diga, la verdad es que me acabo de dar cuenta que estoy aquí revisando el listado de los interesados y no hablo con el responsable de urbanismo desde hace 3 meses. A ver si le pego un toque, le voy a poner un post-it, a ver si mañana... No, ¿vale? Eso lo que conlleva al final no es porque queramos ser buenas personas o queramos parecer buenos profesionales, es que el hacer las cosas bien minimiza los riesgos, ¿vale? Todo lo que vamos a hacer no es porque queramos parecer buenos profesionales o queramos hacer las cosas de forma muy cuadriculada, es sencillamente porque queremos minimizar los riesgos, porque en la medida en la que se minimizan los riesgos del proyecto, se maximizan la probabilidad de éxito. Tan sencillo como eso, ¿vale? Si no tenemos una gestión de las comunicaciones programada de forma proactiva, lo que puede suceder es que se nos escape alguna de esas comunicaciones, alguno de esos mensajes clave de esos interesados que tenemos identificados en el cuadro de arriba no nos llegue o no nos llegue a tiempo o nos llegue más tarde de la cuenta y eso nos produzca un impacto negativo en el proyecto que nos permita o que no nos permita, mejor dicho, conseguir el éxito del proyecto que, repito desde el principio y creo que es la 4ª vez que lo digo, es nuestro objetivo, el éxito del proyecto, no otro. ¿Vale? No nos interesa parecer profesionales de la dirección de proyectos, no nos interesa parecer que seamos los que más entendemos del mundo mundial, ni utilizar un lenguaje muy complicado. Nuestro objetivo es siempre el éxito del proyecto, no puede ser otro. Os garantizo que si os focalizáis en tener éxito en los proyectos y conseguís tener éxito en los proyectos en los que ejecutáis en vuestra carrera profesional va a ir bien. Chimpum. Si no es en la organización en la que estáis ahora porque no sois capaz de valorarlo, estoy absolutamente convencido que sois capaces de que encontraréis una organización que valore el que estéis focalizados en la consecución del éxito de los proyectos. Sin ninguna duda. Es más, si la organización en la que estáis o la compañía para la que estáis trabajando no valora el que vosotros os focalicéis y obtengáis resultados positivos con éxito en la ejecución de proyectos, os deberíais de plantear si es la organización correcta en la que debéis estar. Esa es la realidad. ¿Vale? Veis que los interesados
y las comunicaciones van de la mano. En la medida en la que identifico interesados, tengo que planificar sus comunicaciones. Vale, José, ¿pero eso qué es? ¿Eso cómo se hace? Pues mira, la gestión de los interesados, o sea, la identificación de interesados es tan sencillo como que yo puedo hacer un listado en un folio, en un Excel. Ahora vamos a comentar una herramienta que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama mapas mentales. Hay varias herramientas software, pero bueno, el concepto de la herramienta general se llaman mapas mentales. No sé si alguna vez habéis escuchado hablar del término. Es una cosa bastante sencillita, no tiene nada de complejidad. Ahora después lo vemos, ¿vale? Y nos va a servir para casi cualquiera de las áreas que vamos a hablar ahora. Pero la identificación de interesados la podéis hacer en la pared de vuestra casa, o de vuestro despacho, de vuestra oficina, con POSIT, y cada vez que se me ocurre un interesado nuevo lo pongo en un POSIT y lo tengo ahí siempre a la vista. Lo podéis hacer en una servilleta, lo podéis hacer donde os dé la gana. Lo importante es que los nombres de los interesados aparezcan ahí, ¿vale? La identificación de interesados como una de las actividades absolutamente fundamentales. ¿Por qué? Porque en la medida en la que defináis o identifiquéis, mejor dicho, a los interesados, podréis gestionar las comunicaciones con esos interesados. Y esas dos piezas son, sin duda, uno de los pilares angulares para la consecución de los éxitos del proyecto. Yo os diría, si dentro de vuestra organización hacéis un análisis post-mortem, se suele decir, ¿no? O sea, proyectos que hayan salido mal y intentáis ver la causa raíz de por qué ese proyecto finalmente ha sido un desastre o ha salido mal de alguna manera, en el 80% de las ocasiones os vais a dar cuenta que tiene que ver con la gestión de los interesados y la gestión de las comunicaciones. ¿Qué sucede? Que si uno hace ese análisis, a primera vista muchas veces dice, no, el problema es que el proyecto se ha disparado en presupuesto, el presupuesto al final ha costado mucho más de lo que estaba previsto, o no, es que había un montón de retrasos. Si el presupuesto y el tiempo son una consecuencia del origen del mal, digamos, ¿no? El presupuesto y el tiempo son la fiebre en las enfermedades humanas, ¿no? Es decir, cuando tenemos fiebre, esa no es la causa, es la consecuencia, es lo que vemos, ¿no? Es el síntoma. Que el proyecto se vaya en tiempo y se vaya en presupuesto es un síntoma de que algo ha pasado mal, de que algo mal ha sucedido, algo mal se ha hecho durante la ejecución del proyecto, de la dirección del proyecto, normalmente. Pero la causa raíz suele estar en, hay alguien que no hemos tenido en cuenta, hay alguien que hemos valorado poco su capacidad de influencia, creíamos que hemos infravalorado su capacidad de influencia, alguien, ha habido un malentendido en la definición inicial del alcance, no entendimos lo que el cliente quería, no validamos a tiempo con el cliente, con lo cual no hubo la suficiente frecuencia en las comunicaciones con el cliente para validar los pasos intermedios cuando estábamos elaborando el alcance. Esas son las causas más habituales, pero con más habituales quiero decir de un 80 en adelante por ciento de los problemas que aparecen en los proyectos tienen su causa raíz en esas materias. Y lo cierto es que no sé cuál es el caso de vuestras organizaciones concretas y bueno, me gustaría que si tenéis la oportunidad de mencionar algún caso después durante las preguntas y respuestas, sería interesante que lo hagáis. Pero desde luego, la mayoría de las organizaciones no ponen el foco en la gestión de los interesados y en la gestión de las comunicaciones. ¿Vale? Ahora hablaremos de eso. Bien, hemos visto el alcance, los interesados y las comunicaciones como tres de las áreas de los aspectos absolutamente claves. ¿Vale? La calidad es una cosa, una palabra que se ha utilizado para un montón de cosas en las últimas 2 o 3 décadas, que ha tenido un boom muy importante y que muchas veces pierde su sentido, su significado. Cuando en dirección de proyecto hablamos de calidad, la calidad hace referencia a verificar que lo que entregamos, que lo que generamos en el proyecto, que los entregables cumplen con lo que el cliente y los interesados en general y el cliente en particular estaba esperando. ¿Sí? Es decir, tomando el mismo ejemplo de construcción de una casa, si yo tengo unos requisitos por parte del cliente, que aparte de la ubicación en sí, ¿no? de construirla en la parcela, me dice, oye, pues yo quiero que haya una piscina de tanta capacidad, yo quiero que esto tenga 2 plantas, que la segunda planta tenga 3 dormitorios, que esté pintada en, yo qué sé, en rosa y que tenga un techo con 2 aguas y no sé qué. Si cuando vamos a verificar, yo hago toda la casa y cuando vamos a verificar el alcance resulta que no cumple con los requisitos mínimos de calidad establecidos por el cliente al origen, vamos a tener un problema, obviamente. ¿Vale? Entonces, el área de calidad es importante en el sentido de
tener claramente identificado cuáles son los condicionantes o los requisitos mínimos que el cliente considera para determinar el éxito del proyecto, ¿vale? Como os he dicho, nuestro foco es siempre conseguir el éxito del proyecto. Claro, la calidad tiene que ver con qué significa eso éxito para el cliente o para el interesado clave que tiene que aceptar nuestro proyecto al final, ¿vale? Traducir éxito a unos requisitos concretos de calidad sobre esos integrables que vamos a producir. De eso va el área de calidad. Como podéis imaginar, tiene toda la relevancia del mundo porque depende del área de calidad la definición de esos requerimientos mínimos en base a los cuales el cliente al final nos va a decir, eso está fenomenal, chapó. Y habrá otros casos donde el cliente diga, no hay manera. Esto es un desastre, nada que ver. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no están claros esos requisitos desde el minuto 1 y no hemos gestionado las comunicaciones convenientemente con esos interesados clave que tienen que participar en la definición de los requerimientos de calidad, lo que sucede es que yo llego al final de la ejecución del proyecto, tengo mi entregable preparado y listo, y resulta que aquello me doy cuenta que no cumple con los requerimientos de calidad que el cliente tenía, porque yo me he puesto focalizado, imaginaros en el caso de la casa, ¿no? Yo he hecho una casa perfecta con todas las calidades mayores, incluso mayores calidades de las que tenía presupuestadas, le he hecho unas mejoras fantásticas al cliente y resulta que el cliente está descontento porque yo he descuidado la piscina, que es realmente donde él tenía su prioridad puesta, ¿no? Por poneros un ejemplo. Es decir, definición y acordar cuáles son los requisitos de calidad que nos van a garantizar el determinar el éxito del proyecto es absolutamente clave, ¿vale? Y por eso lo incluyo en mi canvas mínimo, si queréis verlo así, ¿vale? ¿Sí? Bien, si seguimos un poco en este sentido, que hemos empezado por el alcance, hemos ido interesados, comunicaciones, calidad, y me gustaría abordar el tema de riesgos, ¿vale? Bueno, los riesgos, lo que son los riesgos del proyecto, concepto general, está muy claro, ¿no? Es decir, un riesgo es, normalmente se llaman riesgos u oportunidades si incluimos dentro de los riesgos las partes positivas. Es cualquier cosa que pueda impactar, que pueda suceder durante la vida del proyecto, que pueda impactar positiva o negativamente. Normalmente, cuando se habla de riesgos tiene un impacto negativo, cuando se habla de oportunidades tiene un impacto positivo a lo largo del proyecto. Muy bien. ¿De qué va eso, José? Bueno, pues mira, yo me siento a planificar la construcción de una casa y digo, pues bien, yo creo que voy a tardar 4 meses. Bien, voy a tardar 4 meses en entregarle a usted la casa. Lo acuerdo con el cliente, lo determino como un requisito de calidad, es decir, un requerimiento por lo que se va a medir el éxito o no del proyecto, porque el cliente está muy interesado por el plazo en concreto, ¿no? Imaginaos. Bueno, pues lo incluiría como uno de los requerimientos de calidad para tenerlo claro, gestiono las comunicaciones con el cliente, que es uno de los interesados clave, sin duda. Bien, me pongo a identificar los riesgos. ¿Qué haría para identificar los riesgos? Pues igual que en la gestión de los interesados, en la identificación de interesados, en la identificación de riesgos tiene que participar cuanta más gente mejor. Es decir, si lo tienes que hacer tú solo está bien, pero si tienes la posibilidad de involucrar a más gente, incluso pedir opinión a externos, cualquier cosa, cualquier fuente de información que pueda participar en la identificación de riesgos será bienvenido, igual que en la identificación de interesados. Hay algunas herramientas que nos ayudan a hacer la identificación de riesgos, ¿vale? Hoy no las vamos a abordar ninguna de las herramientas de estas áreas por razones de tiempo, ¿no? Pero sí que os animo a que investiguéis sobre el tema o a que después pondremos detalles sobre algunas formaciones más en profundidad sobre estas áreas, por si alguno estáis interesados en apuntaros y seguirlas. En el caso que estamos hablando de la construcción de una vivienda, pues yo me sentaría el primer día y haría una lista y diría, bueno, pues hay un riesgo claro que es que empiece a llover durante los meses que yo tengo previsto hacer la ejecución de la obra y obviamente si está lloviendo pues no se puede construir porque los obreros no pueden estar poniendo ladrillo mientras que le cae agua encima. Los secados de los materiales tienen otros tiempos en ese caso. Pues los periodos de lluvia son un riesgo con una probabilidad de ocurrencia muy elevada y con un impacto, bueno, que tendré que determinar, ¿no? Si estoy en Sevilla, como estoy yo en este momento, pues el riesgo no será el mismo que si lo estoy haciendo en A Coruña, ¿no? Evidentemente.
En función del contexto y de las circunstancias tendré que evaluar los riesgos. Es decir, habitualmente los riesgos se identifican y después se evalúan y se planifica una respuesta a los riesgos, ¿vale? Esos son los pasos a seguir dentro de la gestión de los riesgos, ¿vale? En el Canvas lo que se incluye es el área en general, al menos para tener su identificación y saber que después tendré que planificar la respuesta, evaluar los riesgos, pero al menos saber que los riesgos están ahí y que los tengo que identificar, ¿vale? Obviamente, la identificación de interesados a través de la gestión de las comunicaciones y de las comunicaciones que yo llevo a cabo con esos interesados me permite identificar riesgos. En la medida en que hago una buena identificación de interesados, haré una mejor identificación de riesgos. ¿Por qué? Porque si tengo más gente que pueda influir positiva o negativamente en los proyectos, seré capaz de identificar riesgos asociados. Es decir, si yo aquí me he dado cuenta que urbanismo es un interesado clave en mi proyecto de construcción de una casa, seré capaz de identificar los riesgos asociados a urbanismo, que pueden ser, por ejemplo, cambios normativos. ¿Vale? ¿Por qué no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo muy cercano en el tiempo y que ha impactado en el 100% de los proyectos que se han ejecutado en el mundo en los últimos 2 años, había un interesado que no estaba en ningún plan de proyecto hasta hace 2 años. Hace 2 años nos dimos cuenta que teníamos que revisar los planes de dirección de proyecto porque dentro de los interesados había aparecido, dadas las circunstancias, un nuevo interesado que eran las autoridades sanitarias de cada una de las regiones donde se ejecutan los proyectos. ¿Por qué? Porque a través de las restricciones, por ejemplo, de movilidad, cuando nos mandaron a todos a casa, impuestas por las autoridades sanitarias, como podéis imaginaros, si la gente que tenía que ejecutar los proyectos estaban confinados en casa, los proyectos se demoraron. Hubo un impacto en el tiempo. Un impacto en el tiempo siempre se traduce en un impacto en el presupuesto. ¿Por qué? Porque esas personas que están en casa siguen queriendo cobrar el sueldo, ¿vale? Por mucho que estén en ERTE, hay una parte que tienes que seguir pagando. Y porque las demoras en tiempo siempre se traducen en un incremento del presupuesto. ¿Sí? ¿Vale? La aparición de un nuevo interesado que son las autoridades sanitarias. A día de hoy sería muy interesante que todos los jefes de proyecto del mundo mundial siguiesen manteniendo a las autoridades sanitarias como un interesado clave. ¿Por qué? Porque la monitorización de posibles normativas futuras, y eso podría aparecer como un riesgo, las normativas sanitarias podrían ser un riesgo que habría que monitorizar, porque un cambio en las normativas sanitarias de hoy para mañana por un nuevo, tocamos madera, por una nueva ola de COVID o por cualquier otra de estas enfermedades pandémicas que estamos sufriendo en los últimos años, podría suponer un riesgo de impacto negativo en nuestro proyecto. ¿Vale? Bien, el tiempo y el presupuesto me voy a entrar poco porque creo que son las más obvias. El tiempo hace mención a la gestión del tiempo en sí mismo, los cronogramas y todas las herramientas que habitualmente se han venido conociendo, y el presupuesto es que seamos capaces de monitorizar cómo va el coste de la evolución del coste del presupuesto a lo largo del proyecto. Podríamos entrar en más detalle con algunas de las actividades dentro del área, pero teniendo en cuenta la hora, lo que me gustaría es tener claro que veáis que este Canvas, la idea de utilización de esta herramienta es, de forma muy sencilla, identificar los interesados. Lo podéis poner con POSIT. Yo aquí he utilizado POSIT, lo podéis utilizar con POSIT, lo podéis rellenar con bolígrafo, podéis hacer realmente lo que queráis, lo podéis imprimir o pintar en una pizarra e ir completándola. Pero esta es la forma en la que se debe de utilizar el Canvas, ¿vale? Yo decía, mantener una herramienta lo más sencilla de cara a ser capaces de llevarla al día a día y traducirla y que resulte útil. ¿Cuáles son, en respuesta a las 5 áreas clave, que yo considero 5 áreas clave, y por lo que hemos llamado así esta sesión de hoy? Pues bien, muy rápidamente, la dirección de proyecto tradicional ha venido manteniendo que son, digamos, estas 4 las áreas focales donde se han tenido que... El triángulo dorado se suele llamar, ¿no? El Golden Triangle de la dirección de proyecto, la calidad, el tiempo, el coste y el alcance. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, yo, José Manuel Peinado, personalmente, y creo que el área clave central de la dirección de proyecto, donde el director de proyecto debería poner todo su esfuerzo, es la gestión de los interesados junto con las comunicaciones. La gestión de los interesados y la gestión de las comunicaciones son las áreas clave por los motivos que ya os he explicado.
Por supuesto, junto con el alcance y con la gestión de riesgos. Dicho lo cual, me lleva a las 5 cosas que debes hacer y que deben de ser la prioridad y que te debes despertar y irte a la cama con ellas en la cabeza como director de proyectos, son la gestión de interesados, la gestión del alcance, la gestión de las comunicaciones de esos interesados, la gestión de la calidad y la gestión de riesgos. Oye, José, pero ¿el tiempo y el presupuesto entonces no te parecen importantes? Me parecen una consecuencia de las otras áreas. Es decir, podéis encontrar gente que haga los cronogramas y que los mantenga actualizados. No hay valor en eso. El éxito del proyecto no se basa en que tú hagas un mejor cronograma o peor cronograma. El éxito del proyecto no se basa en que tú lleves un mejor seguimiento del presupuesto o no, porque son consecuencias de las actividades previas. Donde se toman las decisiones, donde se marca la diferencia del éxito o no éxito del proyecto es en las otras áreas, en la definición clara del alcance, a través de una buena gestión e identificación de los interesados, a través de una excelente gestión de las comunicaciones y planificación de las comunicaciones con esos interesados, una excelente definición y gestión y monitorización de la calidad y una adecuada gestión de los riesgos y obviamente definición de las respuestas a los mismos. Esas son las 5 cosas que tenéis que hacer bien en la dirección de proyectos. Estamos 5 minutos sobre la hora prevista para la finalización del webinar. Perdón. Con lo cual tampoco vamos a ahondar más. No es tampoco el objeto de la sesión de hoy. El objeto de la sesión de hoy era daros esta introducción, poner el foco en estas 5 áreas. Por supuesto, animaros. Hay una formación que estamos organizando para los días 21, 23, 28 y 30 de junio, junto con el Instituto Cajasol, donde yo seré el formador y donde ahondaremos en cada una de, digamos, la aproximación será la misma. La idea es básicamente la misma, pero entraremos en el detalle de las herramientas y de cada una de estas 5 áreas. También abordaremos el tiempo y el presupuesto en ese caso y hablaremos sobre la dirección de proyecto en su totalidad, pero ahí sí entraremos en detalle y daremos herramientas prácticas del día a día con nombres y apellidos del software que podéis utilizar o que os recomiendo que utilicéis y cómo llevar a cabo esos templates, esas plantillas, para que podáis llevar una dirección de proyecto profesional y eficaz al mismo tiempo. Y ahora sí, nos pasamos 5 minutos sobre la hora, también hemos empezado un poco más tarde, pero bueno, si hay alguna sesión, si hay alguna pregunta que queráis que abordemos, encantado de poder hacerlo. Y en cualquier caso, quedo a vuestra disposición para que me contactéis. Si me buscáis en LinkedIn me vais a encontrar fácilmente. Y podéis contactarme por ahí o a través del instituto sin ningún tipo de problema si os surge alguna duda, si os ha quedado alguna duda sobre este webinar de hoy o si queréis ahondar en alguno de los aspectos que hemos tratado. Gracias, José. Mira, estoy viendo aquí una pregunta de uno de los asistentes. Las aplicaciones de mapas mentales que nos ibas a comentar. Bueno, no sé si lo vamos a dejar para otra ocasión, si puedes puntualizar algo. Ojo, si queréis el nombre, ¿vale? Pues vamos a dar 2 minutos. Mira, yo utilizo esta que se llama FreeMind, ¿vale? Hay varias. Yo soy muy amigo del open source, del software libre. Esta es open source, es gratuita y open source, las dos cosas, ¿no? Entonces, es una herramienta de este tipo que si la veis es feota, digamos, la interfaz no es muy atractiva, no es muy amigable, ¿no? Parece un poco antigua, pero es muy potente y muy sencilla a la vez. El mapa mental es tan sencillo como ir añadiendo nodos, ¿vale? Este es el nodo central. Y entonces, esta herramienta nos permite ir añadiendo nodos y creando árboles de forma dinámica. ¿Por qué es útil utilizar esta herramienta para el entorno en el que estamos comentando anteriormente, que hemos comentado? Pues muy sencillo, porque puedo, por ejemplo, crear un nodo y decir, voy a hacer la identificación de interesados, por ejemplo, ¿no? Yo digo aquí urbanismo y aquí digo interesados, ¿vale? Y puedo ir pensando y de forma desordenada, sin tener que darle estructura a esos datos, digamos, vomito todos los datos que tenga en la cabeza, ¿vale? Se da mucho el caso de decir, tengo un batiburrillo que no tengo claro si lo que tengo ahora mismo en la cabeza son interesados, estos son cosas requerimientos del alcance del proyecto. Es bastante habitual que la gente tenga esa, digamos, desorden mental inicial. Una herramienta de este tipo te permite volcar aquí toda la información que tengas de forma desorganizada en la cabeza y decir, bueno, pues no tengo claro si estos son interesados o no, pero lo voy a listar.
¿vale? No tengo claro si estos son riesgos, si es alcance, si son requerimientos. Muy bien, una vez que lo tengas todo volcado, puedes decir, bueno, ahora voy a hacer la identificación de los interesados, ¿vale? Ahora sí. Imagina que aquí en la raíz pongo proyecto, ¿vale? Y en los interesados le digo, bueno, por urbanismo tengo claro que es un interesado. Resulta que esto otro que he definido por aquí no es un interesado, sino que es en sí mismo un requisito, ¿vale? O un requerimiento. Bueno, pues lo pongo aquí. Y voy ordenando, voy categorizando esos conceptos relacionados con mi proyecto que no tenía forma de ordenarlos, ¿vale? Si este archivito lo guardo, pasado mañana, cuando llegue diré, ostras, me acabo de acordar que hay un interesado que no he tenido en cuenta, ¿no? Porque me doy cuenta en una conversación con urbanismo, me doy cuenta que no solo es urbanismo, sino que hay otro área del ayuntamiento, yo qué sé, medio ambiente, que tiene algo que decir porque resulta que en la conversación, en las comunicaciones que estoy gestionando con urbanismo, me doy cuenta que es que medio ambiente también tiene algo que decir. Bueno, pues me vengo a mi programita, lo abro y pongo aquí medio ambiente. Medio ambiente. ¿Vale? Después, bueno, hay muchos más detalles de esta herramienta, ¿no? Que comentaremos durante el curso que os he comentado, pero poco para que lo conozcáis y podáis bichear FreeMind, y esta es la forma en la que yo lo utilizo para un millón de cosas, entre ellas para la identificación tanto de interesados como la gestión de las comunicaciones y la identificación de riesgos y la estructura de desglose de trabajo. También utilizo esa misma herramienta. Gracias de nuevo, José Peinado. No tenemos más preguntas, señal de que te has explicado perfectamente. Te volveremos a tener a partir del día 21, como tú mismo comentabas, en el curso práctico de dirección de proyectos. Durante 16 horas tendremos ocasión de profundizar mucho más en la materia. Ha sido un placer, José Peinado, tenerte con nosotros, tenerte otra vez en el Instituto de Estudios Cajasol. A todos ustedes, a todas las personas que nos han seguido, agradecerles la confianza y el interés en esta oferta formativa de hoy en nuestra Escuela de Negocios. Les invitamos a partir del 21 a sumarse a ese curso que tienen en pantalla, el curso práctico para dirección de proyectos con José Peinado, como el día de hoy. No sé, José, si quieres puntualizar algo más antes de cerrar. No, bueno, daros las gracias a todos los asistentes y ya os digo, quedo a vuestra disposición. Os animo, por supuesto, que participéis en el curso, que ahondaremos más en estos mismos conceptos, pero con la misma aproximación práctica, pragmática, y os prometo que será útil. Y bueno, quedo a vuestra disposición para que me contactéis en cualquier caso para cualquier otra duda que pueda surgir. Perfecto, pues el día 21 volvemos a vernos, José. Gracias a todos por estar hoy por la Muchas tarde gracias. con nosotros. Gracias. Hasta Chao. luego.